Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿No te parece que hoy es un buen día para abrir el corazón al Señor? Dios siempre está llamando constantemente a sus hijos, porque pertenecer a la iglesia del Señor conlleva responsabilidades que nosotros debemos cumplir y debemos estar conscientes de ello. Uno de los problemas del pueblo de Israel es que siempre pretendían ser parte del pueblo, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Bienvenidos a esta transmisión una vez más. Y permíteme recordarte el tema que estaremos tratando en este momento, titulado "Soy un portador y quiero contagiarte". Tú debes contagiar a otros también. ¿Cómo? Comparte esta transmisión en este momento, porque el mensaje que el Señor nos ha regalado en esta mañana a nuestro corazón, muchas personas necesitan escucharlo. Por lo tanto, envíale el link a tus amigos y diles: hay un mensaje que Dios tiene para ti. Hermanos de iglesia que tal vez no están conectados en este momento y también necesitan escuchar esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estoy contagiado o soy un portador y quiero contagiarte. Te invito a inclinar tu rostro donde te quiera que te encuentres. Vamos a orar, pedir al Señor su bendición para la meditación de esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti con el deseo de ser instruidos por tu palabra. Queremos que a través de tu Espíritu Santo nos hables y que nos bendigas y que puedas causar en nosotros un efecto transformador que nos lleve a realizar reformas significativas para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero por favor que abran sus Biblias y vamos a buscar el libro, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hermosa hora. Pedro, a través de estos textos, nos dice que tú y yo somos parte de un pueblo especial, un pueblo diferente. Y me encanta la palabra "para", porque siempre que la palabra "para" aparece, denota un propósito. Es decir, tú y yo fuimos llamados con un propósito especial. No fuimos llamados únicamente para ser espectadores de ver qué ocurre en la iglesia.
Dios no te llamó simplemente a sentarte detrás de una computadora en este momento a ver un mensaje. Te llamó para una obra especial. Dios no te llamó únicamente para que vengas a la iglesia y te sientes para consumir lo que se hace desde esta plataforma. No. Dice que tú fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace un tiempo hubo un documento que circuló a nivel mundial en donde la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía una preocupación, y entre esa preocupación se encuentran 4 desafíos que la iglesia enfrenta en el tiempo del fin. El primer desafío es la pérdida de identidad entre los miembros de la iglesia. El segundo desafío es la creciente manera de la mundanalidad en muchas de nuestras iglesias. La tercera, la pérdida de la unidad en los miembros de la iglesia. Y la cuarta, la complacencia y la apatía espiritual que conduce a la iglesia a una falta de compromiso y por ende ausencia del cumplimiento de la misión. 4 desafíos que enfrenta la iglesia en la actualidad. Y yo considero, mis queridos hermanos, que si encontramos de estos 4, uno en especial, ¿cuál sería como la base fundamental de los otros? Como un dominó, que si le pegamos a uno, los demás caen por sí solos. Creo que el gran problema de la iglesia hoy en día es la crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Y hacia dónde vamos? Una crisis de identidad es un periodo en el cual una persona experimenta profundas dudas de sí mismo. Dudas sobre el sentido de la existencia acompañan también sentimientos de vacío y de soledad. Esto le produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quiénes somos y en qué momento nos encontramos de la historia. Te hago una pregunta en este momento. ¿Sabes por qué eres miembro de esta iglesia? ¿Sabes para qué fuiste llamado? ¿Sabes cuál es tu identidad? ¿Cuál es la esencia de tu identidad? Que si alguien te pregunta, dime cuál es tu identidad como adventista, ¿eres capaz de responder a dedillo cuál es nuestra identidad? Si no somos capaces de responder eso, entonces tendremos una creciente ola de mundanalidad dentro de la iglesia. En muchos aspectos de la vida, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comportarnos, el tipo de música que escuchamos. Cuando no tienes una identidad definida, fácilmente caes en las garras de la mundanalidad. Si no tienes clara tu identidad, entonces perderemos el amor entre los hermanos, la esencia del evangelio. Y la esencia del evangelio, recordemos, es el amor. Si no somos capaces de definir nuestra identidad, entonces no vamos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y vamos a continuar en la apatía espiritual en la cual muchos hoy en día se encuentran. Por lo tanto, la iglesia adventista, mis queridos hermanos, no es un movimiento más. La iglesia adventista es un pueblo especial y diferente a los demás. ¿Por qué? Porque su origen es especial, según Apocalipsis capítulo 10.
porque sus características son especiales, según Apocalipsis capítulo 12, y porque tenemos un mensaje especial, según Apocalipsis capítulo 14. Y es allí donde encontramos la identidad de la iglesia. Es ahí donde encontramos la esencia del adventismo. El mensaje de los tres ángeles como un tema escatológico aplicado al pueblo de la iglesia adventista, a ese pueblo remanente, a ese real sacerdocio, a ese linaje escogido por Dios, a esa nación santa, denota un propósito. Eres adventista por un propósito, con un propósito real, con un propósito existente y latente que tú debes conocer. Pero para cumplir el propósito, saber hacia dónde vas, debes saber primero quién eres. Y si tienes una crisis de identidad en este momento, mi deseo es que hoy eso quede claro en tu mente, de tal manera que al final te puedas contagiar de lo que Dios desea para su pueblo. El primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. El segundo ángel denuncia el sincretismo, es decir, la mezcla de la verdad y la mentira, e invita al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Esta invitación es interesante, porque el Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Eso significa que muchos del pueblo de Dios hoy en día todavía estamos involucrados en prácticas babilónicas. Y ese es el llamado que Dios hace en esta hora: salid de ella, pueblo mío. El tercer ángel advierte sobre la adoración a la bestia y su imagen. Ahora, quisiera ver la esencia, la identidad de la iglesia plasmada en el mensaje de los tres ángeles desde una perspectiva para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. El mensaje de los tres ángeles prepara un marco de referencia para el cumplimiento de esa misión, porque es una de las preocupaciones de la iglesia a nivel mundial, que la iglesia no está cumpliendo la misión. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los pasos que sugiere Apocalipsis 14, versos 6 en adelante, para que tú y yo podamos cumplir esa misión. Ya hemos definido nuestra identidad. Somos un pueblo profético. Somos un pueblo con características cumplidas de acuerdo a la profecía. Y tenemos un mensaje profético para el tiempo del fin. Esa es nuestra identidad. Existe la iglesia adventista hoy con un propósito especial. Por lo tanto, el primer paso que nos presenta Apocalipsis 14 es el contexto en el cual nosotros nos movemos. Todas las personas, según Apocalipsis 6, deben conocer el mensaje, pero para dar el mensaje debes conocer primero el contexto de la persona. Esto nos lleva, mis queridos hermanos, a cumplir el plan de Dios de acuerdo al método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? Permítame recordarle a usted que conoce perfectamente cuál es el método de Cristo. Hoy en día, mucha gente tiene necesidades. Necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades familiares, necesidades financieras, necesidades de todo tipo. Y si usted mira a su alrededor, encontrará personas con mucha necesidad. Estamos tratando de encontrar los pasos que debemos dar para cumplir la misión, de acuerdo a lo que Apocalipsis 14 presenta, nuestra identidad. El primer paso entonces es ver a nuestro alrededor en qué contexto nosotros nos encontramos. Mira las necesidades de tu vecino.
Y tú dirás, pastor, pero yo vivo en una colonia donde mis vecinos tienen casas de 2 plantas. Cada miembro de esa familia tiene un carro. ¿Qué necesidad pueden tener? Hay muchas necesidades dentro de ese hogar. Y Dios te ha colocado donde vives, en la colonia donde estás, con un propósito. Y es preguntarle a tu vecino, ¿hay alguna necesidad en la cual yo pueda ayudarle? Lo primero que esta persona hará es preguntarte, ¿y usted quién es? ¿De dónde es? Por si no te conoce, que eres su vecino. Entonces dile, soy miembro de un pueblo especial. Un pueblo que tiene la manera, las herramientas, tiene lo necesario para ayudarle a suplir sus necesidades. Y aquella persona quizás pueda abrir su corazón y contarte los problemas que tiene. Jesús se acercaba a la gente para suplir primero sus necesidades. Pero si quieres cumplir la misión del Señor, lo primero que tienes que hacer es ver el contexto, conocer a las personas. El segundo paso es el evangelio. Según Apocalipsis 14, presenta un ángel que vuela con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Una vez que conoces el contexto de estos pueblos, estás listo para llevar un mensaje que debe llegar a todos los rincones. Pero mira, no te preocupes. No te preocupes por los que no conocen del evangelio allá por África. No te preocupes los que no conocen del evangelio en la ventana 1040. Yo conozco personas que oran por la ventana 1040 y no son capaces de abrir la ventana de su casa y hablarle al que está a su lado. Olvídate de la ventana 1040 y concéntrate en la ventana que está en tu casa para que le hables a tu vecino del amor de Dios. Hay un mensaje que debemos predicar y no necesitas tener dinero para hacerlo. No necesitas tomar un avión para viajar lejos, ir a predicar el evangelio. No necesitas irte de misionero a otros lugares si en tu colonia no eres capaz de hablarles a otros de Cristo. Después de conocer el contexto, hay un mensaje que tenemos que dar. Y el tercer paso es la vida del mensajero. Mis hermanos, aquí nos encontramos con un dilema y con un problema. Porque el mensaje puede ser efectivo, pero ¿qué tal el mensajero? Y la gente necesita ver. La gente querrá ver en nosotros lo que estamos predicando. No podemos hablarles a otros de temer a Dios y darle gloria si nosotros no lo estamos haciendo. Si tú y yo no vivimos de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, muchas personas hoy en día nos convertimos en obstáculos para que otros conozcan del Señor. Un hombre un día tenía un cartel inmenso en un parque y él decía, Cristo puede cambiar tu vida. Y todos los días este hombre salía con ese cartel y lo levantaba cuán alto podía. Alguien se le acercó y le dijo, amigo, ¿lo que ese cartel dice es cierto? Aquel hombre le dijo, claro que es cierto, hasta con un tono enojado por la pregunta que le había hecho. Y esta persona le dijo, ¿sabe qué? Entonces creo que con usted no está funcionando, porque no está presentando el mensaje de acuerdo a lo que usted está diciendo. Debería presentarlo con una sonrisa, debería presentarlo con gestos de amabilidad, pero no enojado por estar aquí con ese cartel. La gente, más que un mensaje, quiere ver mensajeros transformados por ese mensaje. Porque el mensaje, mis queridos hermanos, tendrá poder a medida que ese mensaje haya hecho eco en nuestros corazones. El cuarto paso. Estamos dando pasos para evangelizar, para cumplir la misión. Recapitulemos. El primero, conoce el contexto. Conoce a tus vecinos, preséntate con ellos. Hazte amigo de ellos. Suple sus necesidades si puedes.
El segundo, ya tienes un mensaje que dar allí en ese lugar. El tercero, vive de acuerdo al mensaje. Y lo cuarto, ahora sí, nota, hasta el cuarto paso ahora podemos presentar una doctrina bíblica para aquellos que deseamos alcanzar para Cristo. Pero primero es tu vida. Tú eres el sermón. Tú eres el mensaje. Y una vez que la persona se ha convencido que lo que le estás diciendo es cierto por tu testimonio, entonces ahora estás listo para presentar doctrina. Y Apocalipsis 14 nos habla del juicio, nos habla de la creación, y dentro de la creación tenemos el monumento de la creación, que es la verdad del sábado. Pero no puedes hablar a alguien del sábado si tú no estás viviendo de acuerdo a ese mensaje. Nuevamente volvemos al paso 3. La vida del mensajero debe ir de acuerdo a su mensaje. Pero es hasta el cuarto paso que puedes presentar doctrinas a las personas. Ahora presenta tu identidad. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? No solamente te presentes como alguien que guarda el sábado. No solamente te presentes como alguien que no come cerdo. No solamente te presentes como alguien que no toma Coca-Cola. No solamente te presentes como alguien que no toma café. Eso es algo realmente irrelevante y secundario para el mundo de hoy. El mundo necesita ver mucho más allá, y no significa, no estoy diciendo que no debemos vivir eso también, pero no es la esencia de nuestro mensaje, no es nuestra identidad. Nuestra identidad va mucho más allá, y la gente quiere conocer más de lo que somos que lo que hacemos. Y si tú le preguntas a muchas personas, óigame, ¿qué sabe usted de los adventistas? Son los que, y mencionan todas esas cosas. Pero la esencia de la iglesia va mucho más allá. Debemos hablar de temas como la purificación del santuario celestial. Debemos hablar de temas como el mensaje de los 3 ángeles, como un tema escatológico para el tiempo del fin. Debemos hablar del mensaje de la justificación por la fe. Debemos hablar de la doctrina del santuario terrenal y sus implicaciones celestiales. Debemos hablar de la ley de Dios como el reflejo de su carácter. Debemos hablar de la verdad del sábado como recordatorio de la creación y restauración en el tiempo del fin como el distintivo del pueblo de Dios. Debemos hablar de la no inmortalidad del alma. Y cuando nos paremos en la brecha, hablar de nuestra identidad, entonces vamos a provocar lo que muchos están esperando. Muchos, mis apreciados hermanos, esperamos que Cristo venga. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que Cristo venga? El otro día escuché a alguien que dijo, yo no quiero que Cristo venga. Al principio sí me asusté, pero cuando mencionó el por qué, también comparto ese pensamiento. El Señor es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca y que todos lleguemos al arrepentimiento. Ahora, no todo el tiempo el Señor estará esperando que tú y yo nos convirtamos. Él tiene el día, la hora, el momento en el que va a venir. Pero, ¿quieres que Cristo venga? Previo a la venida de Jesús hay acontecimientos que van a ocurrir. Entre ellos, la iglesia será perseguida. Pero mi querido hermano, te hago una pregunta. Con la actitud que estamos tomando en este momento, con la apatía espiritual con la que nos encontramos, con el conformismo que la iglesia ha alcanzado, con el nivel espiritual que tenemos en este momento, nunca vamos a causar persecución. ¿Escuchaste bien? El pueblo de Dios que fue perseguido en aquel entonces provocó la persecución.
porque se paró en la brecha a defender una verdad que debía defender en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Pero si no somos capaces ni siquiera de defender, si no sabemos quiénes somos, difícilmente podemos provocar persecución. Y previo a la venida de Cristo vienen muchas cosas. Por lo tanto, tu preparación no debe ser para el tiempo del fin. Tu preparación no debe ser para la venida de Cristo Jesús. Tu preparación debe ser hoy, no mañana, hoy. Una vez que presentas tus doctrinas, una vez que presentas la identidad de la iglesia, ahora puedes presentar profecías. La esencia de la doctrina de nuestra iglesia se encuentra registrada en la palabra de Dios. Y Jesús es el centro de ese mensaje. Jesús debe ser presentado. Todas las doctrinas bíblicas presentan a Cristo Jesús. Y es hasta entonces que podemos presentar doctrinas a aquellos que queremos alcanzar. Pero hoy en día vemos muchos en la iglesia: pastor, necesitamos hablar más de la bestia. Pastor, necesitamos hablar más del Papa. Pastor, necesitamos hablar más del sello, más de la ley de Dios. Pero no hemos hablado todavía de quién debemos hablar. Escuché una cita hace unos días que decía, alguien mencionó que presentar la bestia sin Cristo es una bestialidad. Y no podemos pretender estar hablando más del Papa que de Cristo. No podemos estar hablando más de Babilonia, de la bestia, que de Cristo. Debe haber un equilibrio en todo esto. Y nuevamente, no me malentienda, no estoy diciendo que no debemos hablar de esos temas. Claro que sí, debemos hablarlos. Pero primero, usted debe realizar muchas reformas en su vida. Porque podemos hablar de estos temas, pero no estamos listos para que la profecía se cumpla. Y hoy necesitamos hacer esas reformas. Y sí debemos hablar de los eventos finales. Claro que sí, porque también es parte de nuestra esencia. Pero debemos ir de acuerdo. Pero recuerde, estamos hablando de alcanzar a otros, del cumplimiento de la misión. No puedes ir a hablarle a alguien de la bestia si todavía no le has hablado de Cristo. Porque eso, repito nuevamente, es una bestialidad. Y finalmente, el último paso, después que has revisado el contexto de la gente que vive a tu lado, después que has identificado el mensaje que tienes que darle, después de que tu vida está de acuerdo al mensaje, después que has presentado la doctrina y ahora la profecía bíblica, según el versículo 8 al 11 de Apocalipsis 14, cuando habla de Babilonia, ahora entonces estamos listos para la multiplicación. Ahora estamos listos para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Los versículos 12 al 13 dice que las obras continúan de aquellos que ya descansan. El descanso es el resultado de un arduo trabajo que aquellos santos han realizado. Ahora te pregunto, ¿mereces descansar porque has trabajado tanto en la obra del Señor que estás tan cansado? ¿Mereces ese descanso? ¿Puedes tirarte en una hamaca, descansar, a decir: he cumplido la voluntad del Señor, debo descansar? Mis apreciados hermanos, somos portadores de un mensaje especial. Somos portadores de un virus llamado evangelio. ¿Sabes cuántos contagiados somos en el mundo? Actualmente habemos 21 millones de contagiados en el mundo con este evangelio. Pero para cerrar en esta mañana, mis queridos hermanos, para dejar un mensaje en tu corazón, permíteme decirte algo. Que más que miembros de iglesia,
que más que seguidores simplemente, Jesús necesita verdaderos discípulos que estén dispuestos a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Discípulos. Si tú realmente estás contagiado con el Evangelio, entonces tú eres un discípulo. Un discípulo es el que piensa constantemente en traer a otros a los pies de Cristo. El conflicto de los siglos, página 76, dice que el primer impulso de un corazón regenerado es el de llevar a otros a los pies de Cristo. Son aquellos que llevan en el ADN la identidad de Cristo. Son aquellos que respiran el Evangelio. Son aquellos que viven el Evangelio. Son aquellos que anhelan llevar a otros a los pies de Cristo. Pregunto, ¿estás realmente contagiado? ¿Estás realmente infectado con el virus del Evangelio para propagarlo por todo el mundo? Y yo quiero decirte hoy que soy un portador de buenas nuevas y quiero contagiarte. Quiero contagiarte de esperanza. Quiero contagiarte de ánimo. Quiero contagiarte de ese amor que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos por las almas que perecen sin Cristo. Pero todo aquel que está contagiado, todo aquel que es un verdadero discípulo, presenta síntomas. Y hay 4 síntomas de aquellos que están contagiados con el virus del Evangelio y que viven por Cristo, que aman a Cristo, que aman la iglesia y que esperan su venida, pero mientras esperan, están haciendo algo por alcanzar a otros. ¿Cómo lo vas a hacer? Hemos visto algunos pasos que puedes dar para compartir a Cristo con otras personas. ¿Tienes estos síntomas en tu vida? Síntoma número 1, renunciar a todo por amor de Cristo. Mateo 16:24. El segundo síntoma, permanecer en la palabra de Dios. Romanos 8:31. El tercer síntoma, amar a los demás como a ti mismo. San Juan 13:35. Y el cuarto síntoma, llevas frutos para la gloria de Dios. Entonces, hazte un examen en este momento. Hazte una prueba rápida. ¿Estás contagiado con el Evangelio? ¿Estás contagiado con este virus? ¿Estás listo para salir al mundo y contagiarlos también? ¿Sabes cuál es el problema? Que de esos 21 millones que estamos contagiados, muchos son asintomáticos. Muchos no tenemos estos síntomas. Estamos dentro de la iglesia, pero todavía no hemos renunciado a todo. Estamos dentro de la iglesia, pero no permanecemos en la palabra. Estamos dentro de la iglesia, pero no nos amamos los unos a otros. Estamos dentro de la iglesia, pero no damos frutos. Y la pregunta es, ¿quieres contagiarte en esta hora? Pudieras decir, todos los que están viendo esta transmisión, podrías colocar allí, pastor, yo quiero contagiarme y quiero contagiar a otros también. Hoy quiero contagiarme. Quiero presentar esos síntomas y decirle al mundo, tengo el virus del Evangelio y lo voy a presentar. Y quiero contagiar también a mi familia. Quiero contagiar a mis amigos. Quiero contagiar a mi familia. Esta semana que viene es una linda oportunidad para que tú puedas contagiar a mucha gente. ¿En qué contexto se escribieron estos pasos que acabamos de mencionar? Apocalipsis capítulo 14. Mira,
Versículos 14 y 15, cierro con esto. Miré y vi una nube blanca sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió de la presencia de él, gritando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así es, mis hermanos. Hay muchos que ya están preparados, únicamente están esperando a aquellos que van a ir y llevarles este evangelio. Únicamente están esperando que alguien llegue y los contagie. ¿Quisieras tú ser uno de ellos? Hoy yo quiero contagiarte. Y este virus se va a propagar no tocándote, sino tomando una decisión. Y yo sé que Dios está llamando en este momento a tu corazón, porque tal vez eres un adventista asintomático, porque no has renunciado a todo, porque no permaneces en la palabra, porque no amas a tu hermano ni a tu prójimo, ni siquiera estás llevando frutos. Pero hoy todos tenemos que contagiarnos. En el nombre de Jesús, hoy debes salir contagiado. Y lo mejor de todo, párate frente a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos y diles: soy un portador y quiero contagiarte de un mensaje que necesitas escuchar. Si esa es tu decisión en este momento, te invito a que donde quiera que te encuentres, cierres tus ojos, inclines tu rostro. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos en este momento reconocer que no hemos estado a la altura del llamado que tú nos has hecho. Pretendemos ser parte del pueblo de Dios, pretendemos ser discípulos tuyos, pero no estamos contagiados todavía del evangelio. Todavía no estamos renunciando a lo que debemos renunciar. Todavía no estamos permaneciendo en tu palabra. Todavía no mostramos ese amor con los demás. Todavía no estamos llevando frutos. No estamos presentando los síntomas de una persona que está infectada con el evangelio. Pero queremos hoy contagiarnos. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y que nos ayude a tomar decisiones que puedan ser de salvación para nosotros y también para otros. Por favor, entra a nuestro corazón. Coloca en nosotros el deseo imperante de compartir a Cristo con los demás. Aquí estamos para ser infectados con el evangelio y propagarlo por todo el mundo. Úsanos para honra y gloria de tu nombre. Aquí están nuestros talentos, están nuestros dones, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida. Úsanos. Todo esto lo pedimos pidiéndote el perdón de nuestros pecados, y porque lo hemos pedido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.